Pues muy bien, aquí estamos ya el jueves 18 de junio, qué barbaridad, segunda quincena de junio, que es ya la primer mitad de este pandémico 2020. Como les decimos, estamos haciendo historia, chicos, porque los retos, las estrategias que tenemos que aplicar para salir adelante y reactivar al país y nuestros diferentes sectores, de verdad nos están poniendo a prueba. Y seguro que vamos a salir avantes, triunfantes, en provecho de nuestro México querido. Así que por eso tenemos a grandes invitados hoy, en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga, muy buenos días. Y me acompaña nuestro economista y analista Hugo Loyo Ortega, quien también nos va a ayudar a poder agrupar las múltiples preguntas hacia ustedes. Y yo presento en primer lugar a Antonio, Tony para los amigos, Artigues Fiol, quien está representando pues a la banca aquí como el director de crédito para personas de Santander, del Grupo Financiero Santander en México. Tony, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y los mejores deseos de salud para ti, tu equipo, los panelistas y todos tus oyentes. Igualmente para ti. Y Alejandro Rodrigo, ¿no? Quien es el director comercial de Nova Ceramic, quien está representando a toda esta parte de los grandes proveedores de la industria que la están pasando dura, pero que seguramente, igual que todos, se van a reinventar. Muchas gracias, Alejandro. Nada, Mariel, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, pues lo estamos pasando mal como todos, pero también seguros de que vamos a salir. Exactamente. Y bueno, en otro sector bien importante de esta cadena productiva de la industria de la vivienda, tenemos nada menos que a Francesco Piazzesi, un gran amigo, el director fundador de Échale a tu casa en México, que está haciendo grandes asociaciones con otras empresas y con quien Mujeres Líderes por la Vivienda, pues también ha colaborado mucho y seguirá colaborando. Francesco, buenos días, qué gusto, amigo. ¿Qué tal, Mariel? Un gusto, mil gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa, con tu audiencia, para ver cómo vamos a seguir con esto. Como bien dices, esto debe seguir, no es opción. La función debe seguir, Francesco, y así vamos a seguirle nada más, pues reconociendo cómo está el mercado. Entonces, yo quiero hacerles la primera pregunta, Tony, sin más, así, platícanos, sabemos que fueron, híjole, casi 8 millones de clientes de la banca los que pidieron los diferentes apoyos, casi tenemos el dato al 25% que pidió apoyos hipotecarios, y bueno, pues con Santander platícanos cómo está el tema. Ustedes también dieron ese apoyo para el diferimiento del pago del capital, ¿no? De las mensualidades por el promedio, 4 meses. Platícanos cómo les fue y cómo ves tú el movimiento con la reapertura, porque pues ya estamos en la transición aquí en Ciudad de México y 24 estados ya están en semáforo naranja. Cuéntanos, Tony, ¿cómo va todo el tema de créditos? A ver, lo primero, todo el tema de los programas de apoyo que se tuvo para las personas que tenían un crédito hipotecario en Banco Santander, pues obviamente fue una reacción pues muy rápida, era pues una obligación moral de apoyar, de preocuparnos por nuestros clientes, de ser conscientes de la incertidumbre que se generó en un primer momento y obviamente el abrir la puerta para que dentro de las preocupaciones pues se pudieran priorizar, que la gente se pudiera preocupar pues por lo importante en ese momento, que era por guardarse, por la salud, por los suyos y que su crédito pues no fuera una preocupación por lo menos por un espacio prolongado de tiempo. Y bueno, pues sí, la respuesta fue importante, sí, fueron muchas personas las que se acogieron, obviamente pues de muchos perfiles diferentes, desde la prudencia a realmente afectaciones, pero bueno, fuera lo que fuera, finalmente fue un programa que se tuvo abierto durante un amplio periodo de tiempo, que se acogió un porcentaje importante de la cartera y que ahí va. Yo creo que además, insisto, aparte de muy necesario,
pues respondía a una necesidad. En cuanto a cómo lo vemos y cómo son las perspectivas, muy resumido, obviamente, para no comerme aquí mucha cosa, y luego pues la dinámica vamos profundizando en lo que tú o tus oyentes pues consideren oportuno. Pues bien, nosotros creemos que hay una afectación en gran parte circunstancial, obvio, es decir, la primera, pues la prudencia misma que la gente tuvo, el efecto absolutamente lógico de que la mayoría de personas estuvieran guardadas en su hogar. Esto ya pues detiene una cadena, es decir, si estás guardado en tu hogar, no tienes en tu mente irte a visitar un inmueble, o no tienes en tu mente el ir a un notario, no tienes en tu mente, además le sumamos pues que un gran número de registros, pues obviamente bajo las medidas que se tomaron en diferentes lugares del país, pues cerraron o redujeron al mínimo sus servicios, incluso algunas notarías, pues hay un efecto circunstancial que obviamente pegó y afectó pues en caídas más o menos dentro del sector entre 25-30% de los volúmenes de colocación. Obvio, aparte de estas circunstancias coyunturales, pues hay un tema también adicional que no hay que negar, que es una pérdida de empleo o una incertidumbre sobre el futuro que puede haber, que obviamente a una decisión tan trascendental como adquirir una vivienda y contratar un crédito o hacer alguna acción que vaya ligada con un crédito hipotecario, pues invita a cierta prudencia, y son los efectos que realmente creemos que de manera principal se han notado en la actividad. Ahora también nos ha sorprendido gratamente que incluso dentro de esa incertidumbre inicial, donde pensábamos que la afectación incluso podía ser mayor, a la hora de la verdad, pues finalmente la dinámica de contratar créditos se ha mantenido en un porcentaje, siendo pues un golpe duro, se ha mantenido en porcentajes pues interesantes, incluso superiores a lo que en un momento dado llegamos a pensar que podía ser, y poco a poco pues íbamos percibiendo que se va retomando la actividad. ¿Y a qué nos obliga a nosotros? Pues a nosotros como banca obviamente nos obliga, uno, a haber acelerado todos los procesos de digitalización. Hoy en Santander, por ejemplo, ya 1/3 de nuestros créditos hipotecarios son digitales, o sea, ya un porcentaje importante, eso nos agarró en buen momento. Creo que nos obliga también a reinventarnos. La persona está buscando, obviamente, en un ánimo de prudencia, bajar lo que paga, con lo cual el mercado de la sustitución, del cambio de hipoteca de una institución a otra, pues se ha reactivado. Allí han salido múltiples ofertas. Nosotros mismos salimos hace poco con una oferta pues única, la verdad, la mejor que se ha sacado en sustitución en la historia, considero. Y también al pensar que las personas pueden estar buscando cierta liquidez y apalancar ese crédito con el patrimonio más importante que tienen, que es su vivienda, y es el crédito de liquidez, donde también le estamos dando la vuelta. Esto también se favorece por un entorno donde, a pesar de esta circunstancia, estamos en un entorno en el cual las tasas hipotecarias que se ofrecen en este momento pues son las mejores de la historia reciente de México. Eso es un hecho, está allí, son tasas fijas, con lo cual hay una certeza en los pagos que se pueda tener. Entonces yo creo que la suma de la circunstancia, que hay una gran parte que es muy coyuntural, muy circunstancial a lo que hemos vivido, a la reactivación que vimos, a la respuesta que se tiene, al entorno de tasas, a la diversidad de productos y a la dinámica del mercado, pues bien, a ver, todavía estamos dimensionando muchas veces los efectos que está teniendo esto, porque de hecho todavía estamos metidos en otra etapa, pero metidos de lleno todavía en todo, pero sí, todo lo que tiene que ver con el mercado de crédito hipotecario lo vemos con el optimismo de una paulatina y constante recuperación en los próximos meses. Muy bien, Tony, ya nos platicarás pues de la segunda parte. A ver, te dejo pensando un poquito cuáles son las estrategias que implementará Santander para que nos las compartas en la segunda parte de este panel, si vienen nuevos créditos y, en fin, ya nos platicas un poco de estas buenas noticias que tiene la banca, porque fue una de las primeras que hay que reconocer, que reaccionó. Y lo he platicado con tus compañeros de otros bancos, etcétera, son los primeros que reaccionaron. Estábamos en la convención bancaria, se decreta pandemia el 11 de marzo y ustedes el 17 están saliendo ya con los programas. O sea, nada más pasó el fin de semana, regresamos en la convención todavía noqueados de qué significa esto de la pandemia, pero ustedes ya salieron con los programas de apoyo y se tardaron nada más esperando a la Comisión Nacional Bancaria, pero en realidad ustedes ya estaban puestísimos. Así que de verdad muchas felicidades por esa postura y seguramente ahora con la reapertura pues habrá noticias que nos compartirán. Así que te dejo que nos compartas eso en la segunda parte. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Tony. Yo le quiero preguntar a Alejandro, Rodrigo. Como proveedores, pues yo creo
he visto sus esfuerzos haciendo videos promocionales con Canadevi, etcétera, ¿no? Pero bueno, no es un secreto, pues que se detuvieron las fábricas, ¿no? Entonces, ¿qué están esperando ustedes ahora con la reapertura? ¿Cuándo viene la recuperación, Alejandro? Pues sí, María, lo primero que tuvimos que hacer fue prepararnos para el cierre. Ahora nos estamos preparando ya para la reapertura, pero primero tuvimos que prepararnos para el cierre porque una industria como la nuestra, con hornos que no paran nunca, pues realmente en una circunstancia como esta sí hay que prepararse para el cierre. Nosotros ya desde el mes de marzo ya estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en otros países y tenemos mucha cercanía, como sabes, con España, porque Nova Ceramic es empresa mexicana, pero pues tiene una hermana también que fabrica en España, que se llama Ceranor, y tenemos referencias, sobre todo de países europeos, y ya veíamos lo que estaba pasando, entonces tuvimos que ir preparándonos para el cierre. Sabíamos que íbamos a tener que parar los hornos sí o sí, porque pues, al final las actividades completamente se paran y aunque no nos hubieran obligado a parar, que sí nos obligaron a parar, la realidad es que realmente como la demanda se paró, la construcción realmente se paró completamente, nosotros no podíamos tener los hornos encendidos y tuvimos que parar los hornos. Sí es cierto que no fue una parada a cero, porque ha habido actividades que durante este periodo se han considerado actividades esenciales, como algunas obras de gobierno, la reconstrucción de la Ciudad de México, el aeropuerto, estas obras principales del gobierno, y nosotros somos proveedores de esas obras, entonces sí pudimos, no tuvimos que parar completamente todo, si dejamos una de las fábricas pequeñas, la pudimos dejar en marcha para surtir a estas actividades esenciales, pero realmente no ha sido nada rentable porque la actividad ha sido muy baja. Entonces, desde el punto de vista industrial sí nos tuvimos que preparar para una parada que habitualmente no se hace nunca, y también pues desde todas las áreas de la empresa tuvimos que adaptarnos a todo esto. Una de ellas, por ejemplo, pues a nivel de recursos humanos tuvimos que empezar a mover a toda la gente, a todo el personal para trabajar desde casa, y con lo cual pues ya entran en juego pues el área de recursos humanos con su parte de estar pendiente de todo el mundo, que todo el mundo esté bien, el área de sistemas, que todos podamos trabajar desde casa también. Una parte muy importante de toda el área de administración y finanzas, durante este periodo la liquidez es importantísima, las empresas tenemos que conservar, mantener la liquidez para poder subsistir, entonces hubo que reducir los gastos no imprescindibles al máximo, y una de las medidas que tomó Nova Ceramic y que la verdad es que forma parte de los valores que tiene la empresa es que hubo un acuerdo con todos los trabajadores para que nadie se fuera a la calle, es decir, Nova Ceramic sigue conservando a todo su personal. Sí es cierto que hemos tenido que hacernos ajustes todos, ha habido ajustes salariales, depende también del tipo de trabajador, pues ha habido ajustes de diferente tipo, pero podemos estar muy orgullosos que entre todos hemos decidido que toda la plantilla de Nova Ceramic sigue, que estamos todos preparados para cuando esto reinicie, pues ya en la línea de salida. Entonces, ya una vez que nos preparamos para el cierre y nos estabilizamos en el cierre, durante todo este periodo que ya llevamos pues, un par de meses, realmente lo que hemos estado haciendo ha sido mantener la liquidez para poder aguantar y prepararnos para la salida. ¿Cómo nos hemos preparado para la salida? Pues también depende de cada área, ha sido diferente. Hemos estado muy en contacto con todos nuestros clientes, nos interesaba mucho saber cómo estaban viviendo esta situación y realmente qué necesidades tenían dentro de las posibilidades nuestras para poder ayudar. Y también ahora en esta última fase, pues en contacto con ellos para saber cuáles son sus planes de volver a arrancar, porque nosotros dependemos de la demanda. Nosotros no podemos poner en marcha los hornos porque un horno pues, no es como cualquier otra máquina que la puedes poner al 10% y luego la subes al 20% y luego al 30%, ¿no? Un horno de las características de los nuestros, cuando lo pones en marcha, tiene que estar como mínimo a un 60 o 70% de su capacidad funcionando, y para eso necesitas demanda. Entonces hemos estado muy en contacto con el mercado para ver cómo se iba reactivando y también para hacer nuestras previsiones de cómo vamos a ir arrancando. Y lo que también hemos estado haciendo durante todo este tiempo,
Ha sido pues pensando mucho qué vamos a hacer, observando mucho el mercado, cómo se está moviendo, porque va a haber muchísimos cambios. Nosotros estamos en todos los segmentos de la construcción, todos los niveles de vivienda y todos los segmentos de construcción que no es vivienda, hoteles, hospitales, universidades, escuelas, centros comerciales. Entonces, lo que hemos estado haciendo ha sido analizando cómo se está moviendo cada uno de esos segmentos y por dónde van a salir, porque pues, cada segmento se va a mover de manera diferente y cada zona del país también va a arrancar de manera diferente. Hemos estado viendo que toda la zona del Bajío y hacia el norte no se ha parado tanto como la Ciudad de México y el sur o sureste, entonces ahí la reactivación va a ser más rápida. Sin embargo, Ciudad de México, que ya está arrancando la construcción porque ya se consideró actividad esencial, pues sí estamos viendo que se está empezando a mover, pero muy, muy lento. Entonces nosotros estamos analizando toda esa situación para ver cómo empezar la reactivación de los hornos y por otro lado lo que hemos aprovechado todo este tiempo ha sido para investigar y para sacar cosas nuevas. Es decir, ahora en el momento que se reactive la economía, pues nosotros, Nova Ceramic va a tener muchísimas novedades que hemos estado trabajando. Ya llevábamos un tiempo trabajando sobre ellas, pero este periodo de inactividad nos ha dado la oportunidad de pensar mucho más, de analizar mucho más y de sacar, de ver qué productos podemos sacar más al mercado, cómo podemos estar mejor posicionados en el mercado y de qué manera podemos ayudar al mercado de la construcción en México para que haya mejores materiales. Y bueno, pues eso ya anticipo que a partir de ahora pues se van a tener muchas novedades de Nova Ceramic. Hemos estado participando en muchos foros, estamos planteando también, ahora que vamos a entrar en una época totalmente digital, pues nos vamos a adaptar mucho a eso y bueno, yo creo que eso es motivo de la siguiente pregunta. Sí, le seguimos, o sea, veo que está muy estructurado su objetivo, ¿no? Lo que hicieron, como dices, y lo que viene. Vamos a darle lugar, muchas gracias, Alejandro, vamos a darle lugar a Francesco, para saber un poquito, Francesco, si ustedes se mantuvieron trabajando, algunos de ustedes como socios convives, como comenta Alejandro, pues también estuvieron en el tema de la reconstrucción, pero aún siendo actividad esencial, pues estuvo a un bajo nivel, ¿no? De trabajo por precaución, etcétera. Entonces, platícanos si estuviste allí, si estuvieron allí, qué estuvieron haciendo y cómo viene la reapertura. Por favor, Francesco. Sí estuvimos trabajando. Hay que recordar que la autoconstrucción asistida o sin asistir es uno de los grandes motores de la economía, siempre lo ha sido, y más vale para bien de todos, del autoconstructor y de las manchas urbanas y de la sociedad, que la autoconstrucción sea autoproducción asistida, porque si no, lo único que vemos es que los montes se llenan de casas irregulares y después hay que ponerle servicio y sale 80 veces más caro que si fuera de forma ordenada. Entonces, sí hemos estado trabajando, sí la autoridad en materia de vivienda, la SEDATU y la CONAVI, que son los que rigen mucho este mercado, han estado también trabajando a distancia en sus oficinas, pues verdaderamente con un gran esfuerzo. Hemos tenido muchísimas reuniones con ellos y muchísimas reuniones también físicas en la CONAVI, con toda la sana distancia y todo lo imperante, ¿no? Pero el caso es que vamos a lo que nos compete, que es el mercado. El mercado sigue ahí, muy, muy importante. El microcrédito para vivienda, porque no quiero llamarlo ni crédito hipotecario ni microcrédito nada más, sino micropréstamo para vivienda, ha seguido funcionando. Tenemos nosotros una cartera vencida menor del 1% y sí teníamos muchísimo temor de que ahorita con la pandemia se nos fuera al cielo. En lo absoluto, la gente sigue pagando puntualmente porque lo que se les está brindando es la oportunidad de tener lo que todas las familias mexicanas y todas las familias, sobre todo en los países de desarrollo, quieren y necesitan y buscan, que es una vivienda, ¿no? Somos una economía patrimonial. Entonces, sí hemos estado trabajando, sí a un ritmo muchísimo más lento. En algunas comunidades sí nos detuvimos, en otras comunidades
bajamos el ritmo con un cerco sanitario muy importante, en beneficio no solo de la gente que trabaja, como sabemos, el modelo de Échale es darle trabajo y capacitar a la gente de la comunidad para que ellos sean parte del proceso. Entonces, con un cerco sanitario muy estricto que nos causa muchos problemas porque estar trabajando en Tabasco con un tapabocas, pues no es una faena fácil, ¿no? Pero en fin, la necesidad de vivienda apremia. Hay el tema de la reconstrucción, ahí va, obviamente hay que ponerle toda la velocidad vida y por haber, porque sabemos que al fin de este año, al fin del 2020, el tema de la reconstrucción ahí queda, ya se acaba y lo que está hecho y lo que no está hecho, pues se encontrarán algunas otras formas de poder ayudar a la gente en todo este proceso de la desgracia que empezó en el 2017. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, lo mencionabas hace un momento, son estos modelos de Construyo, de Infonavit, que verdaderamente es algo que se venía ya manejando desde hace mucho tiempo. Hay que pensar que el Infonavit tiene 3 millones de derechohabientes no atendidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque viven en una comunidad, porque no les interesa usar su crédito para comprar a lo mejor un departamento o una casa qué sé yo, Tetela del Volcán o Cuautla o donde sea, sino, ¿por qué? Porque viven en Totolapan o viven en otra parte, tienen un terreno y entonces este proyecto del Infonavit dio un pasito atrás en el tema de la tenencia de la tierra y ahora cualquiera que demuestre pleno derecho y posesión de un predio puede utilizar su cuenta de Infonavit para construir su casa, que viene a ser una línea 3, pero en vez de tener escritura, ahora tienes un título de propiedad. Esto abre un panorama maravilloso para que la gente pueda tener trabajo y para poder dotar de vivienda adecuada, pues en Infonavit, a 3 millones de familias. En cuanto al otro esquema, el esquema de los no atendidos, los programas siguen ahí. Ahorita hay este nuevo modelo que es el programa de mejoramiento urbano, que entra con una solución integral y entre la solución integral está la vivienda, ¿no? Están todos los otros mandatos, pero la vivienda, que es lo más fuerte de todo el modelo, está allá adentro. Sí ha sido difícil. No pusimos nosotros nuestro equipo en cero. En el programa de reconstrucción hemos seguido, estamos ahorita en lugares difíciles. Nuestro equipo está realmente rifándosela para ir a levantar los cuestionarios de la gente, porque el tema se va a acabar de aquí a un momentito. Como decías, ya estamos en la última parte, en la bajadita del año y las posadas nos las vamos a encontrar enfrente en 2 minutos. Entonces todo tiene que estar acabado. ¿Qué esperamos? Esperamos que sí exista un flujo importante de recursos y para eso necesitamos varios actores. Qué bueno que está aquí Antonio de Santander, porque necesitamos intermediarios financieros, lo que se llaman entidades ejecutoras de la CONAVI, para poder trabajar en este mundo que para nosotros a lo largo de 25 años ha sido un mundo maravilloso, donde se han construido cientos de miles de viviendas y se da una oportunidad a la gente de tener una vivienda. Yo creo que en serio, está más preocupada la banca hipotecaria por sus créditos que nosotros por los créditos en las comunidades. La demanda sigue, los jugadores faltan, en todos los sentidos. Digo, aquí está Nova Ceramic, que es uno de los más importantes jugadores, como lo decía Alex hace un momento, en toda la cadena, pero en la vivienda social, en la vivienda popular, es de los principales para donde vayas. Como lo decía en una de las pláticas que tuvimos en concreto, si ves, vas por la calle y ves un
Una obra tiene Novaceramic y si no hay Novaceramic es porque no ha llegado el camión. Y al ratito va a estar ahí, ¿no? Entonces, todos estos jugadores los necesitamos la proveeduría, los intermediarios financieros, y necesitamos llegar al... ¿Qué es lo más importante que estamos haciendo? La comunidad ODS, la comunidad que cumple con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que ya la fue a visitar el delegado de ONU Habitat, que va a ser un ejemplo a nivel mundial. Ahí hay viviendas 3D, hay participación comunitaria, hay el municipio, el gobierno del estado, el gobierno federal, instituciones internacionales. Es un ejercicio verdaderamente importante para México. Pues ya le dejó, gracias Francesco, ya le dejó ahí, ya te dejó en la mesa la convocatoria a participar, a sumarte también en este amplio mercado, que no ha sido realmente de los atendidos por la banca. Ustedes están más en el tema ya de vivienda en cuanto a la construcción, no la autoconstrucción, y de vivienda, pues aunque prestan desde ¿cuánto, Tony, en Santander? 300,000. El punto, 100,000 pesos. Fíjate. O sea, están en todos los segmentos. Pero ¿cuáles son los más solicitados? Yo me quedaría platicando mucho contigo, pero sí me gustaría saber, ¿qué viene con la apertura? Ya estamos viendo bajas tasas, estamos viendo nuevos créditos que bajan tasas, estamos viendo otra cara de los créditos. ¿Qué viene con Santander? ¿Cómo piensa reactivar este segmento? Porque no es una situación pues ni única de México, ni única de Santander en México, ni única, vamos, es mundial. ¿Cómo le van a hacer aquí en México para reactivar a que este mercado, ¿no? de hipotecario siga funcionando, siga la maquinita funcionando, ya que es muy atractivo por el tema ahorita de las tasas y en general de las facilidades que están dando? Pero ¿cómo le va a hacer Santander, Tony? Bueno, lo primero de todo, recojo el guante de Francesco, ese sí, sin ningún tema. Y bueno, a lo que me cuentas, lo que me estás preguntando, pues mira, yo creo que en este momento hay una parte, como te decía, que creo que es de recuperación natural, eso indudable, pero también hay un reto que tenemos todos los bancos ahora por delante, y es justamente el que creo que siempre tenemos, y es una obligación, sobre todo desde que este mercado se volvió en un mercado pues, más sofisticado, más competido, con perfiles muy diferentes, que es justamente que es leer cómo se está moviendo el mercado y qué necesidades estamos detectando. Te contaba antes como parte del anticipo que justamente dentro de esto, pues por ejemplo, en el caso de Santander, ¿qué hemos leído durante la pandemia y qué estamos leyendo, más que la pandemia, durante el confinamiento, y qué estamos leyendo de aquí en adelante a medida que se vaya dando la desescalada? En el confinamiento lo primero que vimos es que las personas lo que estaban buscando, obviamente, era el suavizar en la medida posible sus pagos. Eso lo primero que... Y además, una de las maneras era alargar el periodo de contratación. La tendencia que estábamos teniendo de que los créditos que se empezaban a solicitar fueran ya al tope de los 20 años, pues se incrementaba. ¿Cuál fue la primera reacción en el caso de Santander? Pues apenas a los 5 días, 7 días, 8 días de empezar el tema del confinamiento, ajustamos tasas, quitamos la variable del plazo y de manera efectiva nuestra tasa de 20 la bajamos a la misma de la de 15. O sea, fue una manera de reaccionar y decir, oigan, pues sí, estamos leyendo el mercado. Primer tema, facilitemos mejores tasas para los plazos que están demandando de manera más masiva el mercado. La segunda, obviamente, como consecuencia de esta, vimos que hay personas que tienen contratados créditos en diferentes circunstancias, pues unos con tasas que han aprovechado un entorno mucho mejor y otros que las contrataron en otro momento o en otras condiciones. Entonces también vimos un dinamismo muy importante en el cual la persona buscaba aprovechar las ofertas actuales y mover su hipoteca pues a una entidad que le ofreciera una mejor tasa. Y en ese punto pues también reaccionamos en el mes de mayo y se saca pues una oferta de sustitución que además también leíamos un tema, que no solo era bajar la mensualidad de lo que tenía, sino que esa persona quería aprovechar el que ya tenía una parte de su crédito amortizado
Con lo cual, pues tenía allí una capacidad de apalancamiento con su patrimonio importante y él podría estar cuestionándose o planteándose el tema de pedir un dinero adicional. Entonces hicimos algo también, pues leyendo esa situación y para facilitarlo, normalmente en esos créditos sustitución, el monto que tú tomas, o sea, el que estás traspasando una entidad a otra, tiene una tasa y el dinero adicional, tradicionalmente siempre en México, tiene una tasa diferente más adecuada a un crédito de liquidez. Lo que hicimos, fíjate, adecuándonos a esta situación y leyendo el mercado, fue tomar ese monto adicional y darlo a la mismísima tasa con la cual estamos dando al monto que estamos sustituyendo de la otra institución. ¿Qué otro tema leímos? Pues lo que te estaba diciendo antes, al final muchas personas tienen un inmueble que está libre de gravamen. En este momento pues te requiere pues, o consolidar deudas, o el tema de conseguir un dinero o una liquidez, pues diferentes para su negocio, para su vida cotidiana, para lo que fuera. Entonces, ¿qué hicimos? Pues le dimos una vuelta a nuestro crédito de liquidez y buscamos adaptarlo en temas de aforo, en temas de destino y sobre todo en temas de tasa, de tal manera que dijimos, oye, pues vamos a leer también esta situación, a facilitar que la gente pueda utilizar su mueble para apalancarse y para resolver temas que pueda tener de liquidez justamente en este momento por diferentes circunstancias. ¿Qué seguimos leyendo? Pues lo que te decía, que al final pues todos nos hemos tenido que reinventar en parte, acelerar nuestros procesos de digitalización. Afortunadamente en nuestro caso nos agarró ya con bastantes meses de trabajo en ese sentido. ¿Y qué hicimos? Pues acelerar nuestras herramientas que permiten algo que parecía tan complejo hace tiempo como el tramitar en la inmensa mayoría del proceso. Sigue habiendo todavía temas que es inevitable que un evaluador te visite o estar con un notario, pues buscar que la gente pudiera tener un proceso lo casi 100% digital del hipotecario y obviamente aceleramos. Te digo, a día de hoy prácticamente 1/3 de la colocación de Santander del hipotecario se está haciendo por esta vía. En adelante, ¿qué estamos leyendo? Pues lo mismo, que al final el mercado tiene muchas realidades. Tiene la realidad de los jóvenes, tiene la realidad de los no afiliados, tiene la realidad de las economías mixtas, tiene la realidad que están viviendo ahora los no asalariados, tiene la realidad del asalariado mismo. Es decir, hay diferentes realidades, diferentes temas en un entorno, insisto, en el cual preveemos que el tema de las tasas además nos tiene que ir favoreciendo en los siguientes meses. Entonces, el reto está ahí, el reto está en seguir trabajando. Ya existen hoy productos que van atacando estos diferentes universos, pero en leer más, como estamos haciendo en estos últimos meses, leer más exactamente dónde está su mayor preocupación, dónde está su mayor necesidad y buscar, insisto, que es nuestra obligación al final como banco y como banca, el leerlo y el estar sacando productos que vayan respondiendo a la necesidad de plazos como los que están solicitándose, de tasas que permitan mensualidades, de seguros que te acaben pues, cubriendo diferentes circunstancias. Mira, por ejemplo, te digo un seguro que ha cobrado muchísima importancia en este momento, no porque también sea muy masiva la circunstancia que nos ha afectado en la cartera, pero sí ha tenido algo de incremento, el seguro de desempleo. Yo estoy seguro que tú sales a la calle y preguntas hoy, ¿tu hipoteca tiene un seguro de desempleo? Y seguramente la inmensa mayoría a lo mejor te contestaría, pues no sé. O sea, suele ocurrir en ocasiones que uno a veces no... Pues esa fama de voy con el banco y firmo, me sacan papeles y temas, ¿no? De verdad, confíen. Al final lo que estamos buscando es preservar. Es decir, pues nos adelantamos cuando hubo los sismos, si lo recuerdas, con el primer seguro que cubría valor comercial, de tal manera que te preservaba tu patrimonio. Pues ahora, fíjate, tenemos un seguro de desempleo que a lo mejor, si hubiéramos hecho una encuesta, el valor percibido podía ser X, yo te garantizo que ahora es X más 10. O sea, porque es una circunstancia que está ahí. Entonces, vuelvo a lo mismo, la obligación de estar leyendo circunstancias, de estar pensando que el hipotecario al final es un crédito que va atravesando varias épocas de tu vida, en la cual, pues obvio, como la vida misma va a ser cíclica, va a tener altibajos, entonces el buscar efectivamente que esto es cubierto con una tasa fija en unas buenas condiciones, con unos seguros que estén bien y obviamente con un producto que se adecue pues, a su situación, que es algo que creo que para bien ha favorecido la evolución del mercado hipotecario en los últimos 15 años. Es decir, antes eran productos como estancos. Ahí está. Lo quieres, te adecuas casi tú, esto es lo que hay. Yo creo que hoy no. Hoy la verdad, ya hay un amplio abanico de posibilidades que se adecúan pues, a las diferentes realidades, a las diferentes necesidades, y eso es algo que en este momento es la obligación que tenemos, lo que estamos trabajando, lo que ya creo que hemos demostrado durante los momentos a lo mejor más duros
esperemos, de esta situación, ¿verdad? Y que obviamente es el camino que vamos a seguir de aquí en adelante. Con lo cual, un poquito la conclusión, y sin querer parecer aquí un poco rosa en la visión del mundo, de verdad, bajo la preocupación de que estamos viviendo algo extraordinario, pero no extraordinario en lo positivo, sino extraordinario en lo único, vamos, que no nos había tocado a ninguno haberlo vivido. Sí, de cara a este sector, las perspectivas que vemos en el corto, mediano y mediano-largo plazo son positivas. Y ese es el mensaje que me gustaría pues, Sí. incidir y transmitir a ti y a tus oyentes. Claro, muy bien, Tony. La verdad es que este tema es tan apasionante que no, yo me quedaría platicando y preguntándote y demás, porque ustedes que conocen tanto de esta industria, de este sector, de su trabajo y del mercado, ¿no? Descubrir nuevos retos como los que estás diciendo. Pero bueno, yo me voy a acotar a mis preguntas para dejarle al público enseguida que manifieste sus dudas, porque eso nos va a servir muchísimo. Pero permíteme tantito, nada más quiero hacerte una muy breve. Lo que acabas de decir simplemente se resume en que con todas las lecturas que están haciendo, ustedes pueden presentar y están preparándose para presentar nuevos esquemas, así como lo dijiste, nuevos segmentos. Viene el guante que te aventó Francesco, viene el tema de los no afiliados, ¿no? Que se quedó pendiente, tú te acordarás que lo va a lanzar Sociedad Hipotecaria Federal, ahí está, economías mixtas, etcétera. Santander dispuesto a abrirse y pronto podría presentar nuevos esquemas. Mira, un poquito el mensaje que estaba comentándote. Ya previo a esta circunstancia, ya se estaba trabajando en diferentes esquemas y en diferentes estrategias. Y a pesar de que estemos en nuestra casa, créeme que seguimos trabajando pues al revés. Yo creo que hemos redoblado el esfuerzo de ese trabajo justamente por la situación en la que vivimos, y te garantizo que además con los diferentes organismos de vivienda estamos también en permanente contacto, más allá de las estrategias particulares que cada institución, y en este caso Santander, pues está trabajando. Te garantizo que estamos pues, en permanente contacto con todos los actores, no solo los organismos de vivienda, con desarrolladores, bueno, con los brokers, con N actores que hay en este mercado, pues buscando y trabajando de manera conjunta en algo que, más allá de las estrategias y las metas particulares de cada institución, pues creo que es la obligación de todos nosotros, que es poner nuestro granito de arena para que la recuperación de este sector tan vital y de verdad tan influyente en la vida de las personas, porque al final cubre una necesidad tan básica como la vivienda, pues la consigamos, que ese proceso de recuperación que ya vemos y confiamos que así va a ser, pues lo podamos acelerar y podamos abarcar el mayor abanico posible de necesidades y de personas. Muy bien, entonces pendientes, muy pendientes de los próximos anuncios, Tony. Muchísimas gracias, mi querido Tony. Gracias a ti. Y Alejandro, entonces dime brevemente, ya nos estabas anticipando cómo se estaban preparando, pues primero para el cierre, pero ahorita están preparando para la apertura. ¿Tú cuándo ves que pueda venir esa reapertura de sus fábricas, de su producción, etcétera, en México? ¿Cuándo están previendo ustedes ya estar con las fábricas a todo motor? No, a todo motor este año probablemente todavía no, porque nosotros tenemos una capacidad de producción que es muy, muy grande. Somos los principales fabricantes del continente. Entonces, pues hasta que el mercado se pueda volver a poner para que nosotros estemos a máxima capacidad, todavía puede pasar un tiempo. Pero sí, ya estamos iniciando los preparativos para ir reactivando y para ir empezando a abrir paulatinamente los hornos. Entonces, aunque la reapertura va a ser lenta, nosotros desde ya estamos entrando en ese inicio de actividades y, como te decía, pues nos estamos preparando. No solamente vamos a sacar nuevos materiales, sino que ahora, como comentaba Francesco, ahora pues el término de moda es la autoconstrucción. Es un mercado que se nos va a abrir muchísimo, que todo se está enfocando hacia la autoconstrucción y nosotros también estamos yendo hacia ahí. De hecho, pues ya anticipo que estamos elaborando un manual de autoconstrucción para autoconstruir con Novaceramic. Saldrá dentro de poco tiempo. Y igual, nosotros, como te decía, estamos en todos los segmentos del mercado, no solamente de la vivienda, sino de cualquier tipo de construcción. Entonces estamos analizando cada uno de esos segmentos y cada uno de esos mercados
para ver de qué manera, qué es lo que va a necesitar en cada uno de ellos para nosotros estar ahí también. Como bien dijiste, pues no es algo que se espere para este año. Es algo que se va a ir abriendo paulatinamente. A mí me gustaría que tú, a nombre de los proveedores, pues nos dieras un panorama rapidísimo de cómo los que sobreviven, ¿no? Que desafortunadamente ahora que vamos a abrir las cortinas, pues no solamente vamos a ver a los muertitos personas, sino las muertitas empresas, desafortunadamente. Ni pymes, etcétera, que no lograron resistir estos 3 meses de encierro y que, bueno, pues ya no van a abrir la cortina. Pero tú, a nombre de los proveedores, ¿cuál crees que sea la principal estrategia que deban observar ahora con la reapertura para poder reactivarse? Y como dice Tony, entrar a este círculo virtuoso de esta gran industria que estoy segura es un gran motor para reactivar toda la economía mexicana. ¿Cuál es la estrategia de los proveedores? Mira, afortunadamente la banca está jugando un papel importante en esto también para los proveedores porque nos hemos encontrado con que en esta crisis, a diferencia de otras, el sector financiero sí está muy fuerte y está sano. Entonces, si no hubiera ocurrido eso, al final el que sufre es el proveedor, porque para que arranque la economía, mi cliente, para que pueda arrancar, lo que me va a pedir a mí es que yo le suministre material y me lo va a querer pagar cuando él genere flujo. Entonces, al final vas trasladando el problema hacia el proveedor y Novaceramic en este caso, o cualquier proveedor, trasladaría el problema a su proveedor. Afortunadamente, el sector financiero está para eso, está para cubrir esa necesidad de que quien necesite liquidez, pues en vez de trasladar su problema al de atrás, puede ir al sector financiero y resolver su problema con el sector financiero. Los proveedores, pues realmente estamos sufriendo muchísimo. Como has dicho tú, pues va a haber muchos que van a desaparecer, otros vamos a continuar, pero realmente hemos tenido que ir preparándonos durante mucho tiempo para que esto ocurra, porque las empresas, pues algunas llevamos, Novaceramic, por ejemplo, lleva ya casi 30 años en el mercado, ha pasado diferentes crisis, entonces sabemos que esto es cíclico. Entonces, en los momentos donde se está funcionando de manera normal, tienes que prepararte también para cuando llegue una crisis. Entonces, yo creo que los proveedores estamos preparados para que esta reactivación, pues nosotros ir detrás. El mercado es la máquina del tren que en el momento que se vaya a poner en marcha, pues detrás van los vagones, va el desarrollador, va el constructor, va la entidad financiera y vamos los proveedores. Según se vaya moviendo la máquina, todos los que estamos detrás nos vamos a ir moviendo. Y yo creo que todos estamos preparados, sufriendo mucho, sí, y algunos, pues desafortunadamente, a lo mejor se van a caer del tren, pero yo creo que el mercado en su totalidad estamos preparados para la reactivación. Qué buena noticia, muchísimas gracias, Alex. Y esperemos que sí, ¿verdad? Que por lo menos sea un buen número, un gran porcentaje el de los proveedores que pueda salir, porque no es tan fácil cuando escuchas expresiones de gente en común y desgraciadamente de algunos funcionarios de gobierno cuando dicen, bueno, pues quien se murió, ¿no? Y que venga otra empresa. No, hay toda una expertise, ¿no? Sabe cómo hacer los pisos, sabe cómo hacer las puertas, sabe cómo hacer las cosas. Y eso lleva muchos años de capacitación y de conocimiento. Sí, es cierto que quien se murió, obviamente, pero la vida es así, pero realmente, como dices tú, se pierde mucho por el camino y además es que no es solamente fijarse en la empresa como empresa, sino todo lo que tiene detrás. Si se muere la empresa, realmente el perjudicado no es solamente el socio, el accionista o el empresario, es que esa empresa va a tener 5, 10, 500 o 1000 trabajadores que se van a quedar en la calle. Entonces, realmente yo creo que sí hay que pensar en la cadena, no hay que pensar solamente en la persona, hay que pensar en la cadena. Exacto. Por eso tienen la voz aquí conmigo para que la gente escuche también justo eso. Yo estaba hablando del expertise, de la preparación, pero por supuesto de las familias que dependen de esa empresa. Y no es tan fácil que de un día al otro surja otra y pues no pasó nada. Muchas gracias, Alex. Y Francesco,
Entonces, ¿cuáles son los segmentos que tú ves como más fuertes para la autoconstrucción ahora? Si bien estaban ya con la reconstrucción, básicamente en la Ciudad de México y me imagino que en otras ciudades donde fueron muy afectados por el tema de los sismos, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Así ya es. nos dirás. Pero, pues ahora con los nuevos programas, ¿no? De la Sonavis, tú mencionaste Infonavit, pero también está el Construyes de Foviste, ¿no? Que es más o menos el mismo esquema, ¿no? Tropicalizado al organismo. Cada uno tiene sus acepciones, ¿no? Pero allí le ves oportunidades, ¿qué otras oportunidades ves? Ya estamos hablando de esta reconstrucción por los sismos del 2017, estamos hablando de esta autoconstrucción que promueven las Sonavis. ¿En qué segmentos los ves fuertes, los ves trabajando, los ves dinámicos? Bueno, curioso y dos puntos antes de entrar a las preguntas. Uno, a mis alumnos, doy clase en la universidad y les dije, siempre les hago la pregunta, ¿cuál es la palabra que más han escuchado a lo largo de su vida? Al principio me sorprendía la respuesta, pero la respuesta es crisis. En todos los hogares siempre es crisis. Pero no como jóvenes, no, crisis. La palabra que escuchamos es crisis. Entonces, lo que decía Alex, las crisis están ahí y hay que estar preparados para hacerles frentes. Esta sí es inaudita. Me siento en la época de la peste negra que tanto nos sorprendía en las novelas de que cómo es posible que el mundo esté asolado por una bacteria del tamaño de una pelota de ping pong, ¿no? Bueno, pues ahorita estamos asolados por un bicho que ni siquiera vemos y no sabemos ni cómo hacerlo. La otra es lo que decía Antonio hace un momento de este servicio de la banca al mundo hipotecario, sobre todo. Bueno, yo soy un usuario de ellos, ¿eh? Yo ya cambié mi hipoteca Santander, por cierto, porque llegaron y, o sea, ahora sí que como el padrino con una oferta que no puedes rechazar, que dices, oye, este es verdaderamente una oportunidad, ¿no? Esto es servicio, esto es atención. Entonces, pues muchas gracias por el tema. Ahora, el mundo dinámico, el construyo y el construyes. El construyes es más fuerte. Recordemos que el Foviste o la vivienda del ISSSTE tiene un nivel socioeconómico más alto y normalmente ya van por la segunda o la tercera hipoteca. Es un mercado más pequeño y más controlado, con mayor oportunidad y con mayor oferta que el propio Infonavit por el mundo al que atiende. Entonces, el Construyes va a ser importante, pero el Construyo de Infonavit va a ser, pues sin duda ya está haciendo. Lo que sabemos nosotros es que las reglas de operación van a salir en agosto, pero en septiembre ya tiene que estar funcionando. Entonces, ahí pues el tema es ir con las empresas, ir con los sindicatos, y ir con los trabajadores y decirles, tú tienes oportunidad de hacer una vivienda. Ahí el modelo es muy avanzado a lo que se hizo a la primera intentona que se hizo, y sí, en verdad trae un beneficio para vivienda, para los trabajadores. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad y una gran oportunidad para toda la cadena, para toda la cadena, porque obviamente ahí está metida la banca, está metido la proveeduría, está metido todo este tema de asesoría técnica. La reconstrucción yo ya la vería como un poco como la carreta que pasó, ya pasó, quien se subió a ella está en ella. Yo no buscaría en la reconstrucción absolutamente nada, pero como se está diciendo en este foro, hay que pensar más allá de la gente que se le cayó la casa, pero no hay reconstrucción. Se le cayó la casa, se le cuarteó la casa. De todas formas, necesitan ayuda. Entonces, todas las iniciativas son aplaudidas, ¿no? ¿Dónde vemos el mayor potencial? Definitivamente son mundos, hay tres grandes mundos: el mundo urbano,
donde entran las grandes inversiones, los fondos, la Sociedad Hipotecaria Federal, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo suburbano, que tiene que mejorar, que tiene que cambiar, tiene que cambiar su condición, tiene que mejorar su condición, y el mundo de la comunidad que como decías hace un momento, sigue siendo una industria incipiente y un mercado que no se ha podido concretar un modelo de ayuda. Así como existe una Organización Mundial de la Salud, no existe una Organización Mundial de la Vivienda cuando hay 1.5 billones de personas que viven en condiciones precarias. No hay un fondo mundial para atender a la vivienda, no hay un instituto tecnológico para dar soluciones de vivienda. Como sabemos, las soluciones de vivienda son de aquí hasta allá, hay de todas, y sería maravilloso poder iniciar una iniciativa en ese sentido, ¿no? ¿Cómo vamos a dotar de vivienda a todos? Siguiendo un poco a los objetivos para el desarrollo sostenible. Insisto, México tiene una Agenda 2030 para apoyar los objetivos para el desarrollo sostenible. Están muy activos, la directora se llama Gema Santana, están muy activos en el tema, y están muy activos en el tema de vivienda. Entonces, yo creo que hay que acercarnos a ellos y ver cómo podemos hacer no solo vivienda, sino vivienda 2030, y que nos sirva de ejemplo al mundo. Nunca se va a acabar el mundo de la autoconstrucción, nunca. O sea, no hay forma de poderle dar solución en México a un rezago de no atendidos por 6 millones de familias, 40 millones de personas y 1.800 millones de personas alrededor del planeta, mucho menos. Lo que se necesitan son estas fórmulas, estas ideas, estos ejemplos, estas iniciativas, y no hay uno solo que le vaya a dar solución, pero tenemos que llegar a un modelo que nos permita darle solución, y una solución integral, no una solución a cachitos, no una solución de un piso, bien, mal, digo, no lo sé, pero sino una solución de una vivienda adecuada, y llamar a esto a todos los jugadores. México tiene una gran imaginación en el tema, tiene un gran ejemplo a nivel mundial en el tema de dotar vivienda adecuada. El problema es que hemos ido a trancos, ¿no? De repente arranca, se para, se cambia, se trata de modelar otra vez para tratar de hacerlo mejor, y tenemos que irnos guardando lo mejorcito para poder llegar a ello. Aquí están todos los actores principales, empezando por En Concreto. Gracias. Muchas gracias, Francesco. Pues siempre admirable tu conocimiento de cómo está toda la industria y sus deficiencias a nivel mundial, y en México hay una buena propuesta. Por eso tendríamos que abogar, ¿no?, por esa Organización Mundial de la Vivienda, para que crezca ONU Habitat como un organismo mundial. Y bueno, pues yo encantada de seguir platicando con ustedes, pero vamos a darle por lo menos lugar a una pregunta del público, porque hay muchas para cada uno de ustedes, y lo que les propongo es retar a Hugo Loya para que nos haga ahí una síntesis, y las otras preguntas se las mando a ustedes para que vean las que recibieron y las puedan contestar ustedes mismos o su equipo en el Face. Y de esta manera la gente que mandó sus preguntas dentro de la transmisión pueda recibir la respuesta, ¿sí? Hay algunas que son más generales, otras más particulares. Vámonos por alguna, al criterio de Hugo Loya, que va a decir: esto es el compendio de las más importantes, y ahí les va a cada uno por temas de tiempo, los cuales yo le agradezco mucho de verdad su participación, su buena disposición, de verdad. Y si les parece, entonces vámonos, Hugo, con ese reto para que les hagas un compendio de las más importantes, de las preguntas que ya vi que hay para cada uno. Adelante, por favor. Gracias, Mariel. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. La verdad, muy interesante esta charla, que cada uno desde su punto, su enfoque
manejó. Y sí, la verdad es que complejo aquí armar una selección de preguntas, pero bueno, empecemos con el lado de los proveedores. Hay una muy puntual que nos dice que para detonar la inversión en Novaceramic, ¿cuáles serán los nuevos planes de expansión para el interior del país? Y una general es la preocupación también para los proveedores en cuanto a los precios de las materias, es decir, qué tanto les afectó el tipo de cambio, qué tanto les afectó pues esta caída en la economía, en los precios de los materiales. Muy bien, pues en primer lugar, respecto a la expansión, pues ya veníamos diciendo desde antes de que nos cayera todo esto que nos ha caído, Novaceramic que tiene unos planes de expansión muy grandes para México. En principio, lo que hasta ahora se había comunicado ya desde hace un tiempo es que tenemos interés por hacer una fábrica nueva. En este caso ya no sería en Tlaxcala, porque hasta ahora, en los casi 30 años que tiene Novaceramic, pues cada vez que hemos hecho una fábrica nueva, pues ha sido allí en Tlaxcala, porque tenemos una ubicación privilegiada, porque tenemos prácticamente las mejores arcillas del país, que es nuestra materia prima, pero sí veíamos ya necesario pues, tener fábricas en otras partes de la República, y ya lo habíamos dicho desde hace tiempo que en nuestra siguiente fábrica estábamos pensando hacerla en la zona de Jalisco. Los planes siguen ahí, hay que esperar a que se dé el momento, que pues parece que se va retrasando, pero por parte de Novaceramic, obviamente pues somos una empresa que tras ya casi 30 años en México queremos llegar a ser centenaria y mucho más. O sea, realmente nosotros estamos muy comprometidos con México, el potencial que tenemos aquí en México es muy grande y para eso debemos crecer y queremos crecer. Y luego respecto a los precios, pues sí se está hablando mucho sobre eso, de que realmente algo que va a condicionar mucho la reactivación del mercado van a ser los precios, sobre todo los precios de las materias primas de los desarrolladores, que eso es lo que los proveedores ofrecemos, pero yo creo que no, por lo menos en el caso de Novaceramic. Primero, Novaceramic tiene una estrategia, y es que cada año sí tiene una subida de precios lo más ajustada posible a lo que ha sido la inflación del año anterior, es decir, la subida de precios del año anterior, y esa subida de precios nosotros la mantenemos durante todo el año. Por lo tanto, eso se va a seguir cumpliendo. Los precios que nuestros clientes tienen para 2020 son precios para todo el año 2020. Y salvo casos excepcionales, la subida general de Novaceramic ha sido un 4% respecto al año anterior, salvo casos excepcionales donde sí hemos tenido algunos productos que por determinada materia prima o por determinado componente que necesitamos en su fabricación, sí se nos ha subido el precio a nosotros, o bien porque estaba referenciado a dólar o por cualquier otra circunstancia, entonces sí hemos tenido que trasladar una subida un poco más grande en algún producto específico, un poco más grande al mercado. Afortunadamente nosotros no estamos muy relacionados con el dólar, no tenemos mucho componente ni mucha materia prima relacionada con dólar, pero sí la tenemos con el euro, porque por ejemplo nuestras fábricas, la mayoría de la maquinaria es maquinaria europea. Entonces, todos esos repuestos y piezas que necesitamos para el mantenimiento de las máquinas vienen de Europa, y ahí en ese caso sí nos hemos visto perjudicados por el tipo de cambio del euro con el peso mexicano, pero realmente no va a ser algo que vaya a afectar al precio de nuestros productos en el mercado. Yo entiendo que sí va a haber proveedores que realmente van a tener que repercutir un incremento de costes al mercado, proveedores que están mucho más relacionados con el dólar o algún tema energético, pero en el caso de Novaceramic ya puedo anticipar que estamos a mitad de año, los precios del 2020 ya se dieron a principio de año, y como es tradicional en Novaceramic, son precios que se mantienen durante todo el año 2020. Gracias, Alejandro. Y bueno, para el lado financiero, la verdad es que hay bastantes preguntas, sobre todo muy inquietantes sobre cambios de tasas, etcétera. Pero bueno, una que coinciden es, nos dicen que todavía se está en una fase crítica en México, aún todavía en la Ciudad de México en semáforo rojo, y si el sector financiero sobre todo pensaría en extender estos planes para que se pudiera volver a, digamos, aplazar el pago de las mensualidades en algunos servicios. Si hay oportunidad, algunos dieron 4 meses, algunos dieron 6, pero bueno,
se sigue en una etapa complicada. Algunos no lograron entrar en el tiempo que pusieron algunas instituciones bancarias, y si se estaría considerando volver a revisar y poner algunos nuevos plazos para quienes no lograron acercarse a tiempo a las instituciones. Vale, lo contesto muy, muy breve porque imagino que el tiempo ya va muy justo, pero vamos, encantado. Yo te diría, hay tres aspectos que hay que tener en cuenta en esta petición. La primera, estos programas al final son gremiales y son de acuerdo pues también a alineamientos que se hacen con la autoridad, con lo cual hay una cierta dependencia. El segundo, sin ninguna duda, independientemente de cualquiera de estas circunstancias, estamos trabajando ya en ver cómo es el siguiente paso que sigue a esto. Obviamente siempre siendo sensibles a que va a haber diferentes casuísticas para poder seguir apoyando a nuestros clientes. Y la tercera, pues una abierta invitación a cualquier cliente del banco que tenga un problema, que independientemente de que les vamos a estar buscando durante las siguientes semanas, próximos meses, antes de que finalice ese periodo de gracia en el cual pues, se acogieron dando esta situación, pues que si quieren no esperen a que les estemos buscando, que también se acerquen con nosotros y ahí van a tener pues también el asesoramiento y el acompañamiento y la sensibilidad para buscar las mejores opciones independientemente de cualquier posible futuro programa gremial que se pudiera hacer para poder apoyarles. Muchas gracias. Y bueno, finalmente para la parte de autoconstrucción hay muchas inquietudes. Una de ellas es si se va a tener la capacidad de atender a más gente que estará pasando por una crisis económica bastante complicada y que estaría entrando a niveles de pobreza otra vez, o no pudieran salir de niveles de pobreza por esta crisis, si se podrá atender para poder obtener algún beneficio en algún tipo de vivienda, y cómo van los proyectos de viviendas de 3D en Tabasco por parte de Échale. Sí, volvemos al tema del principio. El tema de pobreza y el tema de autoconstrucción van muy ligados de la mano. El tema es que la autoconstrucción dejada de la mano, y es una gran noticia la de Nova Ceramic, de que van a lanzar un manual de autoconstrucción con Nova Ceramic, es que la inversión que realizan a lo largo de 10, 15 años se cayó en el sismo de 2017. Recordemos que de las 200,000 viviendas afectadas, el 95% fueron viviendas autoconstruidas, sin ninguna técnica. Entonces, la necesidad de vivienda está. Los modelos para poder servir a la necesidad de vivienda, lo decía hace un momento, siempre va a ser más la demanda que la capacidad. Existe un cuello financiero que hay que atender. La capacidad instalada para darle servicio se ha demostrado muchas veces. Entonces no nos preocupa ese tema, nos preocupa el cómo acercarnos a los distintos mercados y poder proveer distintas soluciones, que todas tienen que ser tropicalizadas. Si nos vamos al Istmo de Oaxaca, es muy distinto trabajar en Juchitán que en San Mateo del Mar. Y estamos hablando de 40 minutos de distancia. Ahora, ¿cómo van las casas 3D? Muy bien. Se están terminando las plataformas de la primera fase. La casa 3D es muy sencilla, lleva una plataforma y encima pasa la máquina e imprime o extruye la casa. Va a estar terminada, iban a estar terminadas para octubre, pues no van a estar terminadas, pero van a estar terminadas para fin de año. Y para el 2021 estamos programando tener por lo menos en 5 diferentes puntos impresoras 3D, siempre con un corte social para la vivienda. Recordemos que la impresora 3D, al menos la que trabajamos nosotros, fue diseñada no técnicamente, sino como solución para dar solución a los no afiliados, a los no atendidos, aunque se puede utilizar en todos los espectros. Pero va muy bien, y el lugar donde se está haciendo, que es Nacajuca, en el sureste de México, va a ser una vitrina a nivel mundial, porque además es la primera comunidad ODS del mundo.
Pues muchísimas gracias. Sí se quedan muchas preguntas. Estoy aquí monitoreando el Face. Les mandan saludos. La arquitecta Berta Lorena Mercado y otros. Entonces, yo les voy a mandar las preguntas que quedaron allí en el tintero. Por supuesto, voy a anotar las mías. Yo quiero saber, ¿no? Con Tony, cómo viene con el tema de las tasas, un nuevo producto, etcétera, ¿no? Quiero saber con Alejandro, pues esta etapa de desarrollador inmobiliario que también se quedó pues ahí en impasse, ¿no? ¿Cuándo se reactiva? Quiero saber con Francesco también muchísimas cosas de cómo están ya trabajando con el Yo Construyo, con el Construyes y con la reconstrucción y en Tabasco, caray, que ahí sí les tuvieron que cerrar todo porque la gente no quería meterse a su casa. Entonces es uno de los estados de más alto contagio. Qué peligroso, ¿no? Qué riesgoso estar trabajando allí, sí, muy importante, pero caray, o sea, qué gente tan necia, de verdad. Sí, el Día de las Madres les cerraron hasta los cajeros, Tony. Les dijeron, no van a salir a comprar ni un tornillo, se quedan en su casa y solamente así los aguardaron. Entonces, bueno, yo me quedo con más preguntas con ustedes. Vamos a promover una nueva cita dentro de un mes, que ya estamos en plena apertura, primero Dios, ¿no? Que ya vamos a ver si ya viene el lanzamiento de Sociedad Hipotecaria Federal, Tony, sobre este nuevo producto que iba a lanzar, los nuevos productos para no afiliados, para economías mixtas, ¿no? Cómo participan con ustedes, cómo van con los nuevos créditos de los Infonavit y Foviste, ¿no? Del Namos Créditos y los otros, el que anunció allá Carlos Martínez en la convención bancaria, que va a ser el crédito para más o menos es 1 millón de personas que tienen allí su subcuenta, ¿no? De más o menos 120,000 pesos promedio, que entonces ahí viene el crédito de la banca, ¿no? Entonces, pues ahí se quedó todo como en un espasmo, todos nos quedamos como, métanse a sus casas, métanse a la cueva, y ahorita que vamos a salir, hay que retomar todo. Entonces, me va a encantar saber qué hay de las tendencias que hay para orientar a nuestro público, ¿no? En el tema de proveedores, en el tema de tu construcción, todo lo que hacen ustedes que es tan importante para esta industria, y reitero que verdaderamente es una industria que se va a convertir y que siempre ha sido, pero que ahorita va a retomar la fuerza de ser un motor estratégico para la reactivación económica del país y, ¿qué creen? También para la estabilidad social. Es muy importante que la gente tenga su hogar, tenga su casa y tenga su hogar. Así que ustedes son jugadores bien importantes para que la gente, los mexicanos, logren esto. Yo les agradezco de verdad mucho, Tony, Alex, Francesco, les agradezco de verdad mucho su participación, su buena disposición, y si les parece, entonces nos vemos en julio. ¿Sí? ¿Les parece bien? De acuerdo, claro que sí. Bueno, con muchísimo gusto. Gracias, Francesco, gracias. Les mando un abrazo a los que están de moda, un abrazo virtual. Abrazo y muchísimo gusto. Qué gusto Saludos. me dio verlos y platicar con ustedes. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues Hugo Loya, te dejamos ahí 5 minutos para que nos des el panorama económico que siempre hay que tomar en cuenta para justo ir de la mano con estas decisiones en la industria de la vivienda, en todas las industrias en general. Adelante, Hugo. ¿Qué tal, Mariel? Muchas gracias. Pues fíjate que una noticia interesante que la verdad me llamó mucho la atención, y es que justamente en el quinto mes de este año, en mayo, se tuvo un incremento de 26% en las aportaciones voluntarias que se dieron en las Afores. La verdad es que lo sentí bastante interesante porque a pesar de que se estaba dando pues un incremento en la situación de la crisis sanitaria, de que se estaban revisando ya signos en la economía pues bastante adversos para este año, pues la gente hizo un esfuerzo para poder ahorrar. Me imagino que pensando un poco más en tengo ahorita la posibilidad, ahorro, mando mi ahorro para pues poder disponer de él en un futuro o donde yo sienta que es necesario, ¿no? Principalmente el ahorro en las aportaciones voluntarias está muy relacionado con esa expectativa de que tú tienes que ir metiendo un poco de dinero para que cuando llegue tu retiro hayas juntado una mayor cantidad de dinero y no te quedes solamente con lo que te pueda dar la Afore, que como vimos en situaciones de alta volatilidad financiera,
pues la verdad es que para alguien que se retira en ese momento, es un golpe muy fuerte a sus aportaciones normales en las Afores, por lo que el ahorro voluntario tiende a ser una muy buena estrategia para que pueda tener o disponer de mucho más dinero al momento de su retiro. Hay que recordar también, Mariel, que las Afores tienen un esquema de inversión bastante regulado y ese esquema de inversión está con una visión de muy largo plazo, es decir, que los rendimientos que te están ofreciendo las Afores son rendimientos mucho más allá de lo que te ofrece cualquier institución bancaria o algún fondo de inversión en un tipo de inversión mucho más patrimonial, es decir, a largo plazo, mediano y largo plazo, porque están también conscientes de que ese dinero lo suman a la bolsa. Entonces, al sumarlo a la bolsa general de las Afores, lo que hacen es tener una mayor ganancia y